estoy hoy muy contento porque está conmigo un abogado, un profe de la UNAM, pero un excelente amigo mío, César Callejas. César, gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Y César está escribiendo un libro, porque ya le pedí permiso para decir ese pequeño secreto, sobre los nazis, así es. Así es, un trabajo sobre el funcionamiento del derecho nazi como una creencia, como una especie de fe que la gente tiene en cómo funciona un sistema y cómo eso llevó a la sociedad alemana a colaborar con un proyecto tan descabellado como el de los nazis. Desafortunadamente vamos a hablar de los nazis en México. Así es. No va a tener nada que ver. Exactamente. César, ¿qué importancia geopolítica, diríase, tenía México para los nazis? ¿Por qué tuvieron que llegar aquí? Yo creo que aparentemente México es como, en la época no parecía ser el centro del mundo, ni mucho menos. Veníamos de una revolución, México era aliado de los fuerzas progresistas, pero México tiene dos ventajas enormes: la producción de petróleo, de materia prima para la guerra, y la cercanía con Estados Unidos. Entonces lo que permitía era el paso hacia el Japón. Segundo, la explotación del petróleo mexicano, tungsteno, de todo este material de guerra, y la facilidad de poner bases de espías en México que tuvieran un acceso mucho más fácil y más cercano a los Estados Unidos. Fue un paso muy socorrido. Es decir, no fue ninguna casualidad que vinieran, Nada. sino estaba realmente planeado. Nada, era común los submarinos alemanes cerca de Manzanillo, por ejemplo, para evitar el contrabando de materia prima, y también en la zona del Golfo. ¿A quién teníamos como presidente? Nomás para saber quién les vendió Estamos el petróleo. hablando de los últimos años de Lázaro Cárdenas y de todo el sexenio de Ávila Camacho. De Ávila Camacho, Así porque es. además Y vamos a hablar de Ávila primeros Camacho al meses de Miguel ratito. Alemán. Claro. Digamos entonces que jugábamos esos dos bandos, un poco vendiéndole Sí. petróleo a los nazis, pero siendo Así es. parte de los aliados. Ahí hay sobre todo en la época de Cárdenas, una época muy complicada y muy contradictoria para el tema de los nazis. Primero, porque el gobierno alemán, el gobierno nazi, era un gran comprador de petróleo mexicano. Y parte de la negociación, la Cancillería alemana con Cárdenas, era la idea de si logramos invadir Alemania, si logramos invadir Inglaterra, grandes beneficios económicos para México, condonación de deuda, y Cárdenas, con mucha delicadeza, dice, ok, lleguemos a un buen arreglo de precios, pero no tengamos ningún arreglo político. Ningún arreglo Ningún político. arreglo político con la Alemania nazi, pero sí fueron un magnífico comprador de petróleo mexicano que termina la venta del petróleo mexicano hasta el hundimiento de los barcos por los del Fajador y del Potrero del Llano. Claro, pero no solo hubo, digamos, venta de petróleo, sino también muchos de los escritores, de los escritores mexicanos, fueron bastante entusiastas, diríase que incluso muy entusiastas, Sí, claro. con respecto al nazismo. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que también cuando hablamos de nazismo no hablamos necesariamente de Segunda Guerra Mundial. Hay un periodo previo en que México es sumamente pro-nazi, Sí. porque la propaganda nazi el que llega a América Latina es una propaganda muy peculiar, basada sobre todo en la estética del régimen. Los desfiles, los uniformes, las películas de Riefenstahl, todo ese tipo de cosas, y eso entusiasma mucho a la gente. Claro. Entonces, antes de la guerra hay un fuerte ascendente nazi. La XW, por ejemplo, comenzó hasta ya entrada incluso la guerra a funcionar como cierta, decían, la voz de la América nazi desde México, porque la XW compraba los boletines de prensa a las fuentes alemanas, que eran más baratas. Entonces, bueno, llegó un punto en que los norteamericanos no soportan más esto. Rockefeller interviene con el presidente, se llega a un muy buen acuerdo de precios para comprar noticias desde los Estados Unidos y se deja de radiar noticias pro-nazis. Pero durante mucho tiempo se Hasta radiaron el las año noticias. 42. Y ahorita que hablabas de propaganda, me decías que justo estamos muy cerca de un lugar en donde llegaba la propaganda nazi. Sí, bueno, ahora que venimos para acá, que venimos caminando, estaba viendo algunas calles que dice ruta del exilio español. Podríamos hacer también una ruta de la Alemania, de la presencia nazi en la Ciudad de México, por ejemplo, o de la época franquista. Esos son los dos fascismos que tienen público en México. El fascismo italiano no llama mucho la atención. Japoneses, pues, no llaman la atención porque no hay. Ajá. Pero el franquismo tiene su capital aquí enfrente en el Casino Español. Y acá el Casino Español, acá. y a la cuadra que sigue, en la esquina que sigue, está la Casa Boca. La Casa Boca recibía el material de prensa en las cajas de herramientas
Se guardaba ahí, se esperaba y después salía a distribución. El material de prensa de los nazis. De los nazis, sí. ¿Y a qué Goebbels es? era Goebbels, por ejemplo, le gustaba el cine. Goebbels era gran admirador de Lupe Vélez, por ejemplo. ¿En serio? Sí, le gustaban las películas de Lupe Vélez. Está documentado Sí, y todo, por supuesto. Ahora, hay un excelente libro sobre nazis en México. Los nazis en México lo acaba de editar Debate, Ajá. de Cedillo. De Cedillo, sí, cómo no. Muy buen libro. Sí. Hay muy buen material en los boletines del Archivo General de la Nación. Ahora, sí es un tema penoso al final del día, entonces Claro, no hemos escrito tanto como debiéramos. tan penoso que, digamos, incluso grandes escritores como Vasconcelos tuvieron que, Sí, bueno. digamos, matizar, si no es que incluso recular sobre Sí. su pasado nazi. Sí, bueno, Vasconcelos tiene una revista que se llama Timón. Una revista en la que tiene de todo un poco, pero llega el punto en que se vuelve verdaderamente un elemento de propaganda nazi. Hay una conversión ahí que yo creo que casa mucho con el nacionalismo de Vasconcelos, con su idea racial, o sea, sobre la América Latina, y eso lo vuelve La raza cósmica, decía la él. raza cósmica, que al final del día, eso es yo creo que el gran debate del lema de la universidad. O sea, los universitarios le tenemos tanto cariño a la tradición que hay cosas que no nos gusta discutir. Entonces, para evitar los problemas, bueno, el lema de la universidad no se toca, por supuesto, Claro. pero en lo profundo es terriblemente fascista. O sea, la raza frente a los demás no estaba dibujado, por ejemplo, el Brasil dentro de los mismos colores del resto de la América Latina, no existe Estados Unidos, no mucho menos. Claro. Y Vasconcelos ahí se enfrenta además, yo creo que no son tanto veleidades, sino que en realidad es un convencimiento. Él se enfrenta con Alfonso Reyes, con Diego Rivera, con amigos de toda la vida, De toda la vida, así que es. no van a volverse a hablar sino hasta 6 meses antes de la muerte de Vasconcelos. Ya casi para despedirse. Así es, Reyes pronuncia la oración fúnebre de Vasconcelos, pero había vuelto a hablar con él 6 meses antes. ¿Qué tal? Es una cuestión ahí muy curiosa, pero sí había algo de convencimiento, ¿eh? Hay muchas películas, sobre todo estadounidenses, sobre los grandes espías que estuvieron en Alemania. Pero nosotros también tuvimos espías, y tuvimos espías nazis. No, yo creo que podríamos hacer una serie de magníficas novelas de espías nazis, porque los había de todos tamaños, colores y sabores. Y hay varios, primero porque a la propaganda nazi le interesaba mucho México. Sí. O sea, México es puerta para Centro Sudamérica. Sudamérica, en especial Argentina y Chile, y era Brasil. declaradamente nazi, Brasil. Ajá. Y entonces, bueno, la influencia de México, Centroamérica, sur de Estados Unidos es importante. Espías dedicados a materias primas. Claro. Por ejemplo, Schlebruger, que es un industrial, pone una industria en México, y aparte la industria alemana que trabajaba en México, que era parte del sistema de espionaje alemán. AFHA, la de fotos, Hoecht, la química, Mira. todos estos tenían gente. Mira, este es como también de especie de película de comedia de errores. En la entrevista entre Roosevelt y Ávila Camacho en Monterrey, no encuentran un traductor de inglés. No llegó el traductor de Relaciones Exteriores, pues no llegó, muy a la mexicana, no llega. Claro. Pues ¿quién está? Pues este chavo que estudiaba en el alemán, pues tráiganselo. Y resulta que el chico que hace la traducción de los dos presidentes es el líder de las juventudes hitlerianas del Colegio Alemán de la Ciudad de México. Nada más, Entonces, ni nada menos. Le llegó la información fresca al Führer, ¿no? Exactamente. Y pudo además traducirla. Así es, así es. Claro. También en el cine, por ejemplo, platicábamos de Elsa Hilde Kruger, Ajá. que le cambian el nombre. Ella, una mujer guapísima, Guapísima. verdaderamente hermosa, que había vuelto loco a Goebbels. Ella había sido amante de Goebbels. Y esto de la moral de los nazis es una cosa como muy peculiar. Es decir, se toleran mucho tipo de cosas en la cúpula nazi, salvo aquellos escándalos que le pueden molestar a Hitler. Entonces, Goebbels se deja ver con la actriz en muchos lugares, varias cosas así, y la señora, la esposa de Goebbels, se queja con el Führer. Y Hitler pone la manotación en la mesa y se acabó. Y cuando Hitler decía se acabó, se acabó. Claro. La única manera de salvar a Hilde es mandarla a México como espía. Entonces viene con el pretexto del cine, Sí. entra por Estados Unidos, porque ella se hace muy buena amiga de varios empresarios norteamericanos, Ujú. y ellos la meten a México, sin saber que es una espía alemana, Claro. y opera desde México
con relaciones más que amistosas en todo el gabinete de Ávila Camacho. Yo no creo que haya habido un solo secretario de Estado que no haya pasado al confesionario, ¿no? Antes de seguir con la Kruger, lo que dices de la moral de los nazis me gusta mucho porque tú sabes que me interesa el asunto de los animales. Sí, claro. Y un hombre como Hitler, que pudo haber mandado a miles y miles de judíos al exterminio, cuando está en el búnker le piden que mate a su perro, tiene que dormir a su perro, que creo que se llamaba Lucky o algo así. Sí, un pastor alemán, Boris. Y lo matan con una inyección, como se hace con los animales, y él se echa a llorar. Él no puede contener las lágrimas y de verdad se pone mal por haber matado a su pobre perro. Entonces digo, hablando de, Ahí hay una de cosa este bien asunto curiosa. de la moral Hitler de los era, Hitler. Hitler era vegetariano. Sí, Y dentro de de las ciudades ocupadas, por ejemplo, la gente que podría demostrar el pedigrí de su perro, que el perro fuera de una raza pura, recibía un suplemento adicional en alimento. Eso lo cuenta Alice Toklas en sus memorias de cocina. ¿Sí? sí, claro. Tenían un perrito de raza, era un caniche, un pequinés, algo así, Ajá. y recibía una comida extra el perro Porque era de raza. Claro, podía mostrar la raza. Regresemos Entonces, no era un perro judío, podía salvarse. regresemos a la Kruger. Fue actriz de cine. Fue actriz, hizo una película mucho éxito. malísima en México Ajá. que se llama Adulterio. Adulterio. Pero O sea, sabía de qué venía el asunto. Exactamente, yo encontré a alguien que le sabía el tema y es una película muy mala, pero basta con que luzca ella porque era una mujer verdaderamente hermosa. Ahora, era mala porque tenía el acento, entonces no podía Así hablar es. bien el Y español. fíjate que lo que pasa con la Kruger lo que es de estas actrices que no dan el salto bien entre el cine mudo Ujú. y el cine ya hablado, porque ya se de joven, de muy joven, cine mudo, y esa dureza de rasgos, esa hiperactuación necesaria antes ya no, le Ya no pesa funciona. siempre mucho, ¿no? Claro. Pero claro, era una mujer guapísima y no tuvo problemas para hacer películas en Estados Unidos y en México. Y no solo es actriz, era escritora. Sí. Escribió 3 libros, 2 libros, 2 o 3, además sobre las mujeres más importantes de México, sobre la Malinche, Así es. sobre Sor Juana, y no recuerdo el otro, pero eran tres mujeres. Incluso yo tengo la suerte de tener, se publicó además el Fondo de Cultura Así Económica. Yo tengo la suerte de tener el de la Malinche, por cierto. Fíjate que la Kruger tenía una ventaja impresionante. Todo el mundo, el diario de Alfonso Reyes lo dice, que era una excelente conversadora. Me Y imagino. entonces ella vira, en el momento en que se ve perdida, que la guerra va a terminar, que algo tiene que hacer para sobrevivir, hace ese cambio de sus amistades políticas hacia el ambiente cultural. Y ella al final Entonces, se ¿y va ahora? se va a Sudamérica al final Ajá. y desaparece de la escena mexicana. ¿Sabemos algo después de su...? Pues mira, lo último que se sabe, la mujer de Gorman, Ida Rodríguez Pavolini. se comunica con ella en el año, creo que 90 y tantos, Ah, sí, ya anciana, y es lo último que sabemos de ella, ¿no? que sabemos. Lo que pasa es que mucho el proceso de desnazificación en toda América Latina fue muy, yo llamaría cruel incluso. Ah, sí. Entonces, toda la búsqueda del Estado de Israel, de la propia Alemania, la gente que había tenido que ver con los nazis, sí fue una especie de persecución. Y la mayor parte se disimularon muy bien, ¿no? Claro, pero ahora, ¿ella fungió realmente como una Matajari? Es decir, ¿durmió con gente para poder obtener alguna información privilegiada? Bueno, tanto como haber estado ahí no lo sé, pero sí, claro. No, Bueno, no, pero no, de verdad acabamos de era decir que sí estuvo con el una gabinete. Una gran parte de su trabajo de espía era relacionarse sentimentalmente con políticos, con empresarios. Ajá. Y entonces, bueno, Que no fueron de manita secretarios sudada. ¿Perdón? No fueron de manita sudada. Pues no, yo supongo que Ezequiel Padilla no iba a andar tomándose cafecito, ¿no?